Entonces, lo que nos platica este video es justamente cómo nosotros vamos a hacer el servicio social y cómo nosotros vamos a hacer la práctica profesional. Bueno, nos dice que el servicio social es muy importante que esté enfocado a solucionar una problemática social como medio ambiente, no discriminación, alfabetización o salud. Y esto nos hace mucho énfasis porque si nosotros aceptamos un programa de servicio social, puede que nos digan que va a ir enfocado a barrer las banquetas de la ciudad, porque de esa manera hacemos una retribución en un impacto ecológico. Y entonces, si nosotros lo leemos en los términos, es válido y lo podemos hacer. Pero en el caso de la práctica profesional, fíjense bien, nosotros tenemos que fortalecer y promover el desarrollo de las actividades teórico-prácticas de los estudiantes de acuerdo a nuestro perfil de egreso. Y entonces aquí lo que se nos pide es justamente que vaya en el sentido de impactar en su quehacer, en su praxis como artistas digitales, como cineastas o como artistas plásticos. Entonces, es muy importante que nosotros veamos de qué manera coadyuva. Hay ocasiones en las que aparecen como mezclados y de repente nosotros decimos, ay, pues es muy fácil que yo lo saque con un tío y mi tío lo registre, pero en realidad eso está beneficiando mi práctica profesional, no. Entonces, vinculado a esto, es muy importante conocer que el servicio social nos pide un lapso de mínimo 6 meses y máximo 1 año y medio, y que la práctica profesional nos pide un mínimo de 3 meses y un máximo de 1 año. Entonces, en esta parte me parece que es muy importante que nosotros primero nos vayamos a hacer nuestro servicio social y luego hagamos nuestra práctica profesional. ¿Por qué? Porque también si ya he recorrido una cantidad mayor de mis materias, puedo entonces movilizar lo teórico ya a lo práctico y puedo ahora complementar este proceso que es mi antesala para ya ingresar al campo laboral. También se les ha subido una infografía que son los pasos a seguir durante el servicio social y la práctica profesional. No se los voy a leer todos, pero el primero que vamos a hacer es verificar si cumplimos con nuestro requisito. Vamos después a ir a buscar nuestros programas de interés, esto para quienes van a iniciar registro. Luego iremos conmigo, con la coordinadora, para que veamos qué programas son para ustedes y dónde van a seleccionarse. Identificarán a su tutor. Aquí hay una figura muy importante que es diferente del tutor académico y que es el tutor de servicio social y de práctica profesional. Este tutor nos va a guiar y nos va a acreditar la materia, porque acuérdense que inscribimos servicio social y práctica profesional como una materia. Y entonces él será el que dé una nota, pero esta materia tiene una característica diferente. Son materias especiales, son obligatorias porque si no, no vamos a tener el 100% jamás. Pero estas materias no se inscriben como el resto de las asignaturas. Estas las inscribo yo. Por eso es importante que vengan conmigo para que los pueda registrar. Y luego tendrán que ver el seguimiento. Ahora, a partir de lo del COVID, hemos establecido un mecanismo de seguimiento a través de la plataforma de Moodle y entonces sus docentes les pueden ir guiando también. Cuando ustedes terminen, entonces deberán ir con su maestro, que es el tutor de servicio social o de práctica profesional, y entregarle sus 3 informes, su carta de término de la dependencia y obviamente al inicio le tuvieron que haber entregado su carta de presentación, donde nosotros su carta de nombramiento les decimos que están asignados con tal empresa o con tal docente. Cuando traigan esos elementos, su tutor los va a liberar los va a acreditar, ante DAE, es decir, va a ir y va a decir efectivamente si cumplieron y su materia está acreditada. Cuando todo esto ya esté reflejado en el Cardex, vendrán conmigo y me traerán únicamente su carta de término de la dependencia y su Cardex, donde ya viene la asignatura acreditada. En ese momento yo hago su liberación y pueden continuar en la DAE para que ya liberen con su certificado o su constancia. Entonces, estos son los pasos que ustedes tienen que hacer y les hemos puesto aquí el caminito, pues para que lo vayan siguiendo y puedan consultarlo. También hemos establecido ya un canal de intranet para poderles dar atención
en admin.arpa.boa.mx/vinculación, ahí nos encontramos y también ahí están los correos para que les podamos atender. Bueno, esta ocasión les decía yo que el registro se hará a través de una junta informativa para quienes estén interesados y se hará vía digital. Regularmente ustedes tienen que asistir a la oficina y ahí llevan todos sus documentos y hacemos todo el registro. Esta ocasión lo haremos vía digital, dadas las circunstancias. Estableceremos una semana para que ustedes traigan analicen sus programas, traigan los requisitos y entonces podamos hacer la vinculación. Bueno, les recuerdo del seguimiento en línea, el seguimiento para quienes están, tienen que acercarse con sus tutores de servicio social y práctica profesional en admin.arpa.boa.mx/Moodle, ahí lo encuentran. Y bueno, esto es posible gracias al trabajo de verdad de una gran cantidad de maestros que se han sumado y bueno, ahí les pongo para agradecerles porque es un trabajo en verdad increíble el que se está haciendo para podernos acercar a ustedes y tratar de dar respuesta a todas sus preguntas. Y bueno, con esto robé 5 minutos más. Ahora les quiero presentar la segunda parte de nuestra charla, que es justamente mencionarles cómo vamos a tener estas experiencias. Y ahora hemos invitado casi de padrino al maestro César Cepeda, que además amablemente siempre nos abre programas de servicio social y de práctica profesional. Y yo quiero que él nos platique de viva voz cómo ha sido su experiencia y su vinculación con nuestros estudiantes en el papel ahora de empleador. Maestro Gabriel, muchas gracias por recibirnos, César, y por darnos este espacio y contarnos tu experiencia. Bienvenido y muchas gracias. Te cedo la palabra. Gracias. Bueno, solo creo que algunos datos importantes que pueden ustedes tomar en cuenta al momento de inscribir su servicio y sus prácticas que les puedo aportar desde mi experiencia como empleador. Como saben, yo trabajo en un estudio de animación y llevamos alrededor de 15 años trabajando como equipo y nosotros hacemos convenios de colaboración con diferentes universidades. Tenemos convenio, por ejemplo, con Universidad del Valle de Puebla, con la Ibero Puebla, Universitario Bauhaus, UDES Universidad Tecnológico de Monterrey y en este caso con la UAP. No necesariamente solo con la Escuela de Artes Plásticas Audiovisuales, también hemos tenido practicantes de la carrera de comunicación. Pero bueno, ya refiriéndonos un poco al tema de la práctica profesional, un error muy común que hemos detectado nosotros al momento de recibir empleadores o de recibir practicantes es que existe una confusión en cuanto a qué significa hacer las prácticas profesionales. El error más común es que se cree que se puede ir a una empresa y se puede ir a algún ramo del sector social, privado o público a aprender. Y entonces, al momento de seleccionar la empresa con la que se van a hacer las prácticas, muchos tienden a mal elegir una empresa que tenga aquello que me gustaría aprender. Por ejemplo, les pongo un ejemplo sencillo. Yo quisiera aprender cuestiones de sonido y no lo sé y a lo mejor no lo he visto en mi carrera, no lo he llevado o no he tenido la oportunidad ni siquiera de meter esas materias o las metí, pero siento que me falta muchísima información y conocimiento. Entonces voy a buscar una empresa que se dedique a la producción de audio y entonces voy a intentar hacer mis prácticas con ellos bajo el argumento de, hola, quiero hacer mis prácticas porque me gustaría aprender. Esto obviamente para nosotros es un foco rojo cuando recibimos solicitudes de práctica profesional. Nosotros ante estas solicitudes decimos no. Les voy a poner un ejemplo muy cercano, un correo que nos acaba de llegar la semana pasada. Una chica del TEC de Monterrey nos dice, hola, quisiera hacer prácticas con ustedes. Me interesa mucho la animación stop motion, el diseño de personajes y el diseño visual. Cosas que no he podido llevar en mi carrera y me gustaría aprender.
obviamente para nosotros eso va a implicar tiempo de capacitación. Y si bien en una empresa existen formatos o protocolos de capacitación, esos formatos de capacitación o protocolos normalmente están sujetos a un contrato que tiene una consecuencia en una contratación. Es decir, una empresa invierte capacitación en el personal que sabe que va a contratar. Entonces, los elige en función de su perfil y de su experiencia previa, pero complementa lo que saben con un poco de capacitación. En el caso de las prácticas profesionales no existe un proceso de capacitación, ¿no? ¿Por qué? Porque son muy cortas. Las prácticas profesionales, a diferencia del servicio social, es un tiempo reducido. Si nosotros iniciamos un protocolo de capacitación, para cuando terminemos el periodo de capacitación, estarán terminando ustedes las prácticas profesionales. Por lo tanto, ¿qué habrán obtenido ustedes de la empresa? Un taller gratis. ¿Qué habrá obtenido la empresa de ustedes? Nada. El proceso de prácticas profesionales tiene que ser un proceso recíproco entre los estudiantes y la empresa. La empresa, ¿qué tiene que obtener a cambio? Tiene que obtener una aportación a sus procesos. Tienen que pensarlo más bien como una especie de ensayo para el trabajo. O sea, ustedes tendrían que pensar en qué empresa puedo aportar desde mi experiencia, desde lo que sé hacer, desde mis habilidades, puedo complementar los procesos que existen en el trabajo o en la empresa. Hemos tenido ejemplos, por ejemplo, destacables de practicantes, por ejemplo, de diseño industrial. Nos llegó un tiempo gente de diseño industrial que llegaban y nos decían, ¿sabes qué? Yo puedo aportar desde mi experiencia lo que sé hacer, porque sé manejar programas de render, de 3D, etcétera, etcétera. Nosotros como empresa incorporábamos esos talentos, esas habilidades a nuestros procesos de trabajo y además incluso algunos nos llegaron a hacer observaciones como de mejora, ¿no? Podrías mejorar este proceso, te recomiendo incorporar este tipo de software en tu equipo, etcétera. Y entonces, al nosotros identificar a un perfil valioso, algunas veces llegamos a hacer propuestas de contratación, propuestas de trabajo, propuestas más formales, laborales, pero solamente cuando el practicante viene y aporta parte de su talento y hace que nosotros identifiquemos que como estudio tenemos una necesidad y que su perfil específico cubre esa necesidad. Entonces, pues el error más común es pensar que a las prácticas voy a ir a aprender y no, voy a ir a demostrar lo que sé. En el caso del servicio social, nosotros tenemos un programa que es como parte del laboratorio de artes escénicas de La Jauría. Es muy diferente el trabajo que hacemos en cuestión práctica profesional y lo que hacemos en servicio social. ¿Por qué? Porque el enfoque de La Jauría es completamente social. Nosotros hacemos arte, nosotros hacemos presentaciones escenográficas que son dirigidas a un público de distintos sectores. Hemos tenido, por ejemplo, a niños de bibliotecas de niños de escasos recursos que traemos de forma gratuita y trasladamos a las funciones. La prioridad de La Jauría es sensibilizar, es tocar, es transformar, es aportar un granito de arena desde las artes escénicas a la sociedad. Entonces, el objetivo final es un objetivo social y por lo tanto el tiempo que invierten en el trabajo en La Jauría es trabajar para fortalecer el proyecto visual que al final tiene el gran objetivo de llegar al público. Esa es nuestra misión final, llegar al público y a digamos, esa retribución que tenemos con la sociedad. Las funciones siempre han sido completamente gratuitas, nunca se ha cobrado la entrada y hemos llenado auditorios, hemos llenado teatros, tuvimos presentación, por ejemplo, con la Orquesta Sinfónica de Pedro y el Lobo, y entonces tuvimos completamente retacado el auditorio con niños y con familias que estaban consumiendo un proyecto de alta calidad estética y ese era el objetivo, ¿no? Poder demostrar además que la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales tiene mucho que aportar en cuestión de propuesta visual, escenográfica, lumínica, etcétera, a un proyecto que al final tenía un fin social. Entonces, en general es eso, tener bien claro
que una cosa es el servicio social y que tiene una aportación a la sociedad, y la otra es la práctica profesional, que debe de ser un gana-gana para la empresa y para el practicante. No sé si tengan alguna duda, algún comentario adicional. Muchas gracias, César. Te agradecemos mucho esta experiencia que nos compartes y sobre todo que tú nos des estos tips, porque hay ocasiones en las que como estudiantes se presentan y no saben realmente aprovechar este recurso o no saben a qué están yendo. Entonces, a veces nos dicen no y decimos, híjoles, me rechazaron, y nos sentimos muy tristes, pero no sabemos realmente cuál era la situación. Entonces, muchas gracias por platicarnos y darnos esta información. Gracias, ¿no? Y tomen mucho en cuenta eso. Una cosa es que ustedes seleccionen a la empresa o que ustedes seleccionen al posible sitio donde van a hacer sus prácticas, y la otra es que los acepten. Y para que los acepten, tiene que haber una necesidad real en la empresa. Muchas veces nosotros no inscribimos programa porque no tenemos proyectos en los que se pueda ver reflejado el talento, el tiempo y la disciplina que puedan llegar a tener los practicantes. O lo tenemos, pero con un perfil muy específico, ¿no? Entonces, nos pasa mucho con los compañeros de cine, ¿no? Nos dicen, quiero hacer prácticas, y les decimos, mira, ahorita no estamos rodando nada, no estamos haciendo ningún proyecto cinematográfico, en cambio estamos haciendo proyectos de escultura, proyectos de diseño, de interiorismo. A lo mejor no se va a ver como aprovechado tu talento, y entonces no hacemos la recepción ni siquiera de las solicitudes, ¿no? Y cuando sí hacemos recepción de solicitudes, lo hacemos bajo casi como concurso. O sea, nosotros no podemos recibir a 10 practicantes, podemos recibir a 2, y entonces necesitamos ver portafolio, demo reel, etcétera. Y eso lo hacen muchísimas empresas. Digamos que ellos tienen la posibilidad de seleccionar al talento más afín a las cualidades del estudio o a las prácticas del estudio. Entonces, si bien no es un empleo o no es una solicitud de empleo, sí hay que prepararnos de manera profesional para presentar un portafolio o evidencias de nuestro trabajo. Ese es, creo que, uno de los errores más comunes también. Recibimos a la semana bastantes correos que dicen solamente, hola, me encantaría hacer prácticas con ustedes porque me encanta su trabajo. Fin. Les decimos, ok, mándanos un portafolio para conocerte mejor, y nunca más recibimos respuesta. Entonces hay que prepararse, hay que estar listos para que, además de toda la documentación requerida, tengamos a la mano siempre ya nuestro portafolio, nuestro reel, nuestras evidencias de trabajo, por si nos los llegaran a solicitar. Muchísimas gracias. Gracias, César. ¿Alguna pregunta por parte de los que estaban asistiendo? Bueno, pues entonces, muchísimas gracias, César, por tu apoyo, por estar aquí presente, porque yo sé que tienes ahorita una agenda bien ocupada y que nos has hecho un espacio. Muchas gracias por aceptar esta invitación y por nutrirnos de verdad con todos estos comentarios que van a ayudar mucho a nuestros estudiantes. Muchas gracias, César. Gracias por la invitación, nos vemos. Gracias, César. Bueno, pues entonces ahora vamos a dar espacio justamente a todas sus dudas, a sus comentarios. Les pido que por favor abran su micrófono y los vamos a ir escuchando, y vamos a tratar de ir dando atención y resolución a las dudas para que pues justamente se establezca este espacio de comunicación. Adelante, por favor, los escuchamos. Buenas, profa, ¿cómo está? Hola, bonita tarde. ¿Me dice su nombre, por favor? Sí, Janet Martínez. Sí, adelante, Janet. Profa, yo le quería preguntar, para inscribir las prácticas teníamos que tener cierto porcentaje en los créditos en la carrera, ¿no? ¿De cuánto era? Así es, el porcentaje que se solicita es de 70%. Sin embargo, muchos de ustedes ya están cerca del 65, 68%, y seguramente con las materias que metieron en este semestre, al final van a lograr completar ese porcentaje.
es muy importante que nosotros consideremos este porcentaje. Qué buena pregunta haces, Janet, porque cuando nosotros no tenemos este porcentaje, por ejemplo, me meto con 58% y pienso que voy a tener el 70% y resulta que cuando termino el semestre tengo 60%, pues resulta que, acuérdense que si no los apruebo, repruebo, o tengo ahí una situación o doy de baja, pues entonces nos presenta una problemática, porque entonces la Dirección de Servicio Social nos da de baja esta inscripción. Entonces, pues ya no la podemos cargar. Eso es importante, es a considerar 70%. Me gustaría intervenir, si se puede. ¿Sí? Efectivamente, bueno, una es la duda de si para la práctica y el servicio es exactamente el mismo porcentaje, el 70%. ¿Por qué? Porque generalmente la gente entiende que, bueno, que se puede inscribir a uno u otro de manera indistinta y en realidad lo ideal, como tutor les indico, lo ideal es que primero hagan el servicio y después hagan la práctica, justamente porque su nombre lo indica. La práctica es que de alguna manera yo ya tengo este dominio, digamos, como profesional, ¿no? Como decía César, no voy a probar o a estar aprendiendo, sino más bien a poner en práctica y a, digamos, como a profesionalizarme, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo ideal es que puedan ustedes tomar primero el servicio y después la práctica profesional. A veces el alumno hace todas las materias y deja hasta el final tanto el servicio como la práctica. Efectivamente, cuando esto sucede, pues podríamos abrir las dos materias, aunque tomen en cuenta que son muchas horas en realidad, ¿no? El servicio son 480 horas, lo que implica que en la semana, si realmente lo hacen como debe de ser, pues se la pasen unas 5 o 6 horas diarias, más las horas de la práctica. Entonces, pues sí traten de ir administrando su tiempo y de pensarlo de esa manera. Sí, claro. Lo que dice la doctora Telma es muy cierto. Consideren en que hay ocasiones en que por salir rápido, ustedes mismos se meten en una complicación porque dicen, pues voy a meter en este semestre todo junto y luego pues vienen estresados, maestras que de un lado me exigen, del otro lado me exigen. Y tampoco se trata de hacerlo de esta manera. Entonces, sí, lo ideal es que primero hagan el servicio social y después hagan las prácticas profesionales. Bien aplicadas las prácticas, les decía yo que solicitan un mínimo de 3 meses. Yo siempre les dejo que tengan 4 o 6 meses, que es el ideal. Entonces, creo que es un periodo muy aprovechable y que verdaderamente pues es muy útil. En cambio, el servicio social pues lo pueden prolongar inclusive pues hasta el año y medio, pero sí es importante que ustedes lo puedan ir combinando también y aprovechen de verdad que sus prácticas profesionales ya vayan muy enfocados a lo que ustedes están dirigiéndose. Ok, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una soy más. Bueno, ¿no te escuchamos? Otra vez, por favor. Hola. ¿Sí? Adelante. Creo que prácticas profesionales de manera normal. O sea, ya hay fecha para cuando regresemos y todo va a ser normal, supongo. Ahorita que hablaste la última parte, ¿sí se escuchó? ¿Me lo puedes volver a repetir, por favor? Porque no oí la primera parte. Frente al tema, va a afectar en nuestras clases ahorita. No se escucha, Matt, no te logro escuchar. ¿Me lo quieres anotar en el chat, por favor, para que lo pueda leer? Mientras doy lectura a esta pregunta de Ana, dice, yo tengo una duda, cuando acabe el servicio, ¿qué proceso debo seguir para liberarlo? Bueno, miren, nosotros tenemos justamente toda una infografía y esta infografía, se las voy a compartir, está en el intranet. ¿Pueden ver mi infografía?
Por ahí, Matt, no sé si pudieras apagar tu micrófono, gracias, porque se mete todo el ruido. Bueno, ¿pueden ver mi infografía? ¿Sí están pudiendo ver mi infografía, chicos? Sí, sí se ve. Sí se ve, profe. Ok. Bueno, esta infografía yo se las he estado compartiendo justamente para que ustedes ubiquen el paso en el que se encuentran. Fíjense, si ya terminaron su servicio social o su práctica profesional, lo que sigue es solicitarle a nuestro empleador que nos libere, por favor, que nos dé una carta de término, perdón. Que esta carta de término tiene que ir muy sincronizada con la carta nombramiento que se les dio al inicio. Es decir, tiene que venir dirigida a mí, tiene que traer su nombre, su matrícula, tiene que venir con cuántas horas hicieron, el nombre exacto del programa al que registraron, el folio y de qué periodo a qué periodo. Vean las fechas de inicio y de ahí contabilicen los meses que son necesarios. Hay ocasiones en las que vienen y dicen, hice mi servicio social y lo hice en 4 meses. Pues el espacio mínimo es de 6 meses, entonces nos los regresan. Después, cuando ya tengan esa carta, tienen que ir con su docente tutor. Y ese docente tutor de servicio social o de práctica profesional le tienen que entregar su carta de nombramiento, sus 3 informes y su carta de término de la dependencia. Ahora, con el Moodle que se ha habilitado, ahí lo pueden subir digital, hay un seguimiento digital, entonces nada más es cosa de que lo manden y su tutor lo va a revisar y va a decir, ok, entonces te acredito. Y ahora que se reanuden las actividades, porque pues la Dirección de Servicio Social está cerrada y por eso no se ha podido acreditar, pero una vez que se abran, regresemos después de esta pandemia, seguramente ellos ya podrán ir y colocar acreditación de asignatura. En servicio social y práctica profesional no se pone una nota numérica, únicamente se pone acreditado o no acreditado. El no acreditado significa que te excediste del tiempo, nunca te acercaste, no reportaste o de plano nunca hiciste nada y no le avisaste a tu docente tutor y entonces aparece reprobada. La tienen que volver a inscribir, es como un recurso. Cuando aparece acreditado, entonces ya vienen conmigo. Me van a traer su carta de término y su Cardex. Nada más, es lo único que tienen que traer. Yo libero en sistema, antes teníamos que hacer una serie de oficios, se tenía que mandar a dirección, dirección revisaba, firmaba y bueno, era un poquito más tardado. Ahora, en el momento en que me traen eso, yo los libero y se van ya directamente a la Dirección de Servicio Social a tramitar su certificado. También ahí reciben las cosas y únicamente, bueno, ahí tienen que llevar fotos y un pago simbólico y por el otro no hay pago y sus fotos y les dan su constancia o su certificado, dependiendo de lo que vayan a tramitar, constancia para el caso de práctica profesional, certificado para el caso de servicio social y ellos ya también lo están utilizando digital, entonces ya te lo dan digital y tú lo imprimes las veces que lo necesites. Ese sería el proceso a seguir. No sé si resolví tu duda, Ana. Ok. Dice Eric Sosa, yo tengo una duda, no es necesario haber completado el proceso de servicio social para inscribir prácticas, ¿verdad? No es necesario, pero sí tienes que cuidar que no se te empalmen. Ojalá que ya cuando se inscriba en la práctica profesional ya esté liberada, porque si no, pues te genera cierta complicación por tiempos. Profe, tengo una pregunta. Estaba revisando los programas de servicio social, solo me aparecen 3 opciones. Ah, claro, a ver, acuérdense lo que les acabo de decir. El periodo ahorita de mayo, del 1 de mayo al 31 de mayo es apenas para registrar programas. Entonces, todavía no se han registrado muchos y otros todavía no han sido evaluados, no los ha autorizado la Dirección de Servicio Social. Entonces, por eso es que no aparecen todos, van a aparecer poquitos programas. Conforme vaya pasando el mes, van a ir abriendo más. Pero sí es importante, si les gusta alguno, que lo empiecen a contactar. Dice, o no lo estoy checando en la página correcta. No, es por esta situación. Aldo dice, en mi caso ya terminé servicio social y me quedé en la entrega de la carta de liberación. Para poder inscribir la materia de práctica profesional, ¿debo tener acreditado el servicio social? No,
lo puedes iniciar porque ya estás prácticamente afuera, ya nada más esperamos prácticamente a la DAE que retorne actividades. Dice, hola, Alessandra, había hecho una entrevista en Africam antes de la cuarentena y por lo mismo ya no pude completar el proceso. Acabo de ver que el programa está disponible. Sí, supongo que debo esperar al 1 de junio para reiniciar mi proceso, pero me gustaría estar segura de lo que debo hacer a continuación. Ok, yo te sugiero que vuelvas a llamar con Africam Safari y les digas pues que tú ya habías estado y si sigue vigente, que te interesa y entonces pues ya lo podríamos vincular. No hay ningún problema. Juan Cruz Palestino dice, profa, yo tengo una duda, ya estaba viendo en un programa de servicio, pero aún no está registrado, pero sí me habían respondido. Debo recordar, claro, en este caso sucede que muchos igual pasa que están confundidos, entonces ayúdenos llamándoles y diciendo, oye, ¿te acuerdas que me interesaba tu programa? Vuélvelo a inscribir porque fíjate que se cancelaron los de verano, entonces vuélvelo a dar de alta. Para que hay que checarlos, a veces los empleadores también hay que corretearlos un poquito, se les olvida y entre sus múltiples ocupaciones hay que recordarles que estamos interesados. No, de nada, adelante. Profa, adelante. Soy Vanessa. Adelante, Vanessa, te escucho. ¿Es posible que hayamos prácticas, servicio y las podamos inscribir una vez ya terminadas? O sea, que no las iniciamos con la carta que dan al inicio y que ya hicimos como el proceso, como de la práctica, y nos puedan como tomarla como práctica o como servicio. No lo recomiendo. Miren, aquí sucede, ya por ahí tuvimos un caso en el que llegaron a un acuerdo, ven, ayúdame, y luego yo te libero, y después le cambiaron a otro espacio, y bueno, yo diría, esto tiene otro término, y es explotación laboral. Pero, ¿qué sucede? Cuando vienen y a mí me piden ayuda, yo con la carta, nombramiento, digo, oye, aquí mi estudiante estuvo presente, hizo su trabajo, ahora responde. O inclusive yo puedo responder en ese caso. Pero si no hay un papel intermediario, me es muy difícil avalar. ¿Y qué pasa? Que a veces cambian, por ejemplo, los empleados, se va esa persona, sucede alguna situación. Y acuérdense que, por ejemplo, en la carta de nombramiento, a quien dirigimos el nombramiento es la persona que tiene que firmar la carta de término. Y si no, hay que hacer toda una serie de aclaraciones. Y entonces, cuando hacemos estas cosas, nos complica mucho. Entonces, yo les diría que así recomendable, que no adelanten práctica profesional o servicio si no es con alguien que verdaderamente les pueda responder. Pero pues ahí después yo no tengo forma de mediar en esta situación. Ok, y tengo otra pregunta. Sí, adelante. Bueno, no he checado los programas que están, es como solo una duda para no tenerla después, pero si podemos buscar un lugar para hacer la práctica o el servicio que no esté registrado, y en caso de que sí, ¿cómo podríamos validarlo? Claro. A ver, primero, ustedes están interesados en una empresa. Bueno, pues esa empresa hay que revisar si tiene convenio. En www.serviciosocial.boa.mx, se los voy a anotar aquí, ustedes pueden consultar con quién tiene convenio la universidad. Si tiene convenio, significa que ya nada más tiene que registrar el programa. Si no tiene convenio, tienen entonces que hacer lo siguiente. Tienen que ir ahí también al mismo sitio, registrar sus datos vía electrónica. Ahí les van a pedir su RFC y una serie de documentos. Después de que lo han registrado, bueno, tienen que enviarlos justamente a, bueno, antes se llevaban en físico a la 29 Oriente 803 en Ladrillera de Benítez. Y ahí se les pedía una serie de requisitos, si era sector privado, sector social o sector público, y los revisaban si convenía este trámite, y bueno, pasaba por abogados y todo, y en 20 o 30 días hábiles les dan la resolución. Una vez que está autorizado el convenio, entonces ya nada más ellos firman y ingresan a la plataforma para registrar su programa. Si ya tienen el convenio, nada más es cosa de que registren el programa, pero ahí en este sitio, que les voy a poner aquí,
ahí pueden consultar con quienes tenemos convenio. Si no, lo pueden hacer también. Ahí está. Ya les puse en el chat la página. En esta página tenemos el convenio, los requisitos para servicio privado, social o público también. Gracias, profe. No, ¿de qué? ¿Alguien tiene más dudas? Dice, profe, yo tengo una duda. Ya lo resolvimos. Eric, dice, adelante, Eric, escuchamos tu pregunta. Eric puso que tiene una pregunta, pero no nos las está escribiendo. Bueno, yo. Hola, Matt, soy Kenia. Ay, ¿puedo hablar? ¿Kenia? Sí, adelante, adelante. Una duda. ¿Qué tan recomendable es hacer el servicio social a pesar de la pandemia? ¿O seguimos normal? No, a ver, acuérdense, esto se los debieron, si ustedes están haciendo ahorita el servicio social, nosotros tuvimos una modificación. La orden de la universidad fue cancelar los programas. Esa fue la primera orden. Que nosotros, bueno, no los programas, que más bien la asistencia de ustedes a hacer servicio o práctica profesional. Entonces dijimos que se suspendieran. Luego se aperturó que ustedes dialogaran con sus empleadores y muchos están haciendo el servicio social en línea, salvo los casos en los que de plano pues era algo presencial e inevitable, ¿no? En ese caso están suspendidos para que a su retorno los puedan continuar. Entonces, por ejemplo, la práctica profesional, que es la que tiene menos tiempo, en cuanto regresemos a las actividades normales, pues continuarán y se prolongará el tiempo, pero podrán terminarlo sin ningún problema. Si te refieres a otoño, en caso de que llegara a continuar esta pandemia, esperemos que no sea así, pero en el peor de los escenarios, bueno, también podríamos abrir esta estrategia con los empleadores. Ya se les ha comentado a muchos la posibilidad de que el servicio o la práctica se hiciera a distancia o por proyecto también. ¿Sí queda respondida, Kenia? Sí, claro. Muchas ¿Me escucha? Gracias. ¿Sí se escucha? Sí, sí, sí. Ok, Eric, ¿te escuchamos? Caterina también tiene una pregunta. ¿Quieres abrir tu micro? ¿Te escuchamos? Hola, ¿cómo me escucha? Sí, adelante. Tengo varias preguntas. Respecto a lo que decía de que en la página de serviciosocial.web están como los programas y los convenios. Bueno, más bien esa es la pregunta. Como dijo que estaban los convenios, pero también están los programas. O sea, si encontrara un convenio así como de que, ay, me interesa esta empresa, de todas maneras tengo que pedir que registren el programa, o los programas ya están como ahí inscritos. No entiendo muy bien cómo funciona eso. No, una cosa es el convenio. Una cosa es el convenio. O sea, el convenio es que han entregado toda su documentación y entonces justamente pueden meter programas. Pero para que ustedes puedan inscribir el programa, la empresa tiene que meter cada semestre un programa. Entonces, sí son dos cosas diferentes. Uno es el convenio y el otro es que les abran el programa. Si te interesa alguna, contáctala y dile a lo mejor si hay algún programa o que te interesa colaborar con ellos de alguna manera en la que pudieras aportar. Ok. Y, por ejemplo, otra pregunta. Ahora con esto de la pandemia, ¿cuáles son las fechas como para inscribirlas en otoño? ¿O cómo va a funcionar ese proceso en el siguiente semestre? Ok, el proceso, acuérdense, también les mostré el calendario. El proceso es de 1 de enero al 31 de mayo. Estaremos ya en registro de programas. Luego vamos a tener el periodo
de junio para que ustedes vinculen y más o menos ustedes empezarán por agosto, septiembre, dependiendo del programa. Cada programa establece sus fechas, empezarán con el inicio de su servicio o su práctica profesional. Bueno, y esto tengan ahí pendiente que ahora sí que con lo de la pandemia nos ha cambiado mucho el mundo, entonces ahora ya no podemos planificar a tan largo tiempo. Entonces, bueno, hay que tener cierta flexibilidad y adaptarnos en caso de que hubiera algunas modificaciones. Bueno, respondo a estas últimas dos preguntas, ya se nos está terminando el tiempo. Entonces, veo que sí hay dudas, espero haber dado solución a sus preguntas, perdón, y haber respondido. Leo a Eric y a Francisco. Dice Eric, mi proceso de servicio social lo hice todo con el coordinador anterior y ahora solo me faltaba que el profesor Abner nos calificara en la DAE. Pero no puedo hacerlo y luego fue la cuarentena. Ahora no sé si no puedo hacer nada o tengo que esperar. ¿Cómo? ¿Con cuál coordinador? ¿Conmigo? ¿Con el coordinador de vinculación? Si él te dejó carta término, ¿te dio tu carta término? ¿Te dio tu carta de término? Ok, entonces no hay ningún problema. Tienes que ir nada más con el maestro Abner para que él te acredite ante la DAE. Les digo que ahorita la DAE tiene un poco suspendidas, más bien tiene suspendidas la parte física y en cuanto se reanuden actividades, damos continuidad. Mientras tanto, lo que puedes hacer es entregarle al maestro Abner tus informes y todo para que ya él tenga todo tu expediente y nada más vaya a acreditar ante la DAE. Acuérdense que la ventaja es que una vez que acreditan su calificación de asignatura, no hay problema, aparece inmediato, o sea, no es como nuestras demás calificaciones que tenemos que esperar el cierre de semestre. O sea, podemos acreditar en cualquier periodo del año. Dice Francisco, entonces, ¿cuándo serán las fechas para poder inscribir al servicio social? Repito, a partir de junio. Eric, solo me faltaba que Abner pusiera calificación. Ok, entonces hay que esperar ante la DAE. ¿Ya revisaste? Que no te aparezca en tu Cardex, probablemente ya lo hizo. Dice Lisbeth, profa, la gestión de un ofertante del servicio social del trámite de convenio desde mi comunidad de Oaxaca se puede realizar de manera virtual. Sí, tendría que escanear su documentación y mandarla y claro que sí lo podría hacer. ¿De acuerdo? Última y nos vamos. Vane dice, profa, en caso de que nos surjan más dudas durante junio, ¿dónde la podemos contactar? Ok, les repito que tenemos el canal admin.arpa.wa.mx, /vinculación. También tenemos los correos que son vinculación.arpa@correo.wa.mx y el mío, tanit.serrano@correo.wa.mx. Los repito, el canal de intranet admin.arpa.wa.mx /vinculación y los dos correos, vinculación.arpa@correo.wa.mx y el mío, tanit.serrano@correo.wa.mx. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a todos los maestros que se han sumado para que sea posible esta sesión, a sus tutores, a los tutores de servicio social y práctica profesional, por supuesto, y a todo lo que es la parte administrativa, de dirección, a la maestra Marleni, al maestro Miguel Escalera, al maestro Felipe, por supuesto a nuestro invitado que tuvimos hoy, al maestro César. Se me escapan ahorita muchos nombres, pero muchísimas gracias y por favor síganos. Vamos a estar haciendo estas charlas informativas cada 15 días, los viernes a la 1 de la tarde. Muchas gracias, cuídense mucho, sean felices. Un abrazo.